Caso B2. El chico de 18 años llegó a mi parroquia con una depresión severa, deseos de suicidarse y voces que le hablaban en su cabeza. Ningún hecho preternatural, ni ningún contacto con lo esotérico. Después de hablar con él, oré. No hubo ningún signo. El caso podía parecer acabado, pero no. El padre era muy religioso, muy involucrado en la renovación carismática, y de ningún modo aceptó que la enfermedad de su hijo no estuviera causada por un espíritu. Traté de razonar con él hasta lo imposible, pero el padre se mostró irreductible. Mis conversaciones fueron con el padre, ya que resultaba inútil tratar de convencer al hijo en ese estado de pasividad en el que se encontraba, ya que en su estado evidentemente iba a hacer lo que le dijera su padre. Así que finalmente, tras mucho hablar, llegué a un pacto con el padre. Yo rezaría sobre el hijo una vez a la semana, 5 o 10 minutos. No haría el ritual de exorcismo, sino que mi oración sería de bendiciones y plegarias dirigidas a Dios, pidiéndole que se sanara. Pero a cambio, él tenía que ir a un psiquiatra a que le tratara. Las semanas comenzaron a pasar. Yo oraba por él cada semana. En su casa el joven rezaba solo de una manera vocal, desganada y despistada, pero su padre le acompañaba cada día en sus rezos, como si de un niño pequeño se tratara. No se veía que el chico avanzara para nada. Respecto a la atención psiquiátrica, nunca me quedó muy claro si estaban yendo de forma continuada o si habían ido al especialista meramente para cumplir conmigo. Las respuestas del padre indicaban que estaba recibiendo atención especializada, pero me quedaba la sospecha de que no fuera así en la medida en que debía. Cada vez que el padre me preguntaba si había allí una influencia demoníaca, debía responder que yo no veía ningún signo. Pero si me preguntaba si yo afirmaba con absoluta seguridad que su hijo no padecía ninguna influencia demoníaca en su mente, entonces debía repetirle que yo no veo el mundo invisible, pero que dado el examen que le había practicado a su hijo, no se percibía ningún signo que hiciera pensar en alguna influencia demoníaca. Lo cierto es que al cabo de 3 meses se observó una clara y repentina mejoría que fue progresando. El chico pudo empezar a ayudar a su padre en el trabajo. Estaba más comunicativo y hasta la cara le había cambiado. Los rezos y la mejora prosiguieron en los meses siguientes. Y aquí se plantea el dilema de siempre. Un psiquiatra ateo diría que se curó por una evolución propia y espontánea de la enfermedad. Un cristiano de a pie quizá diría que se debió a la fe puesta en la oración. Y un psiquiatra creyente y yo mismo diríamos que no sabemos dónde puede estar la parte de una remisión espontánea de la patología y dónde la acción de la oración, que también sana enfermedades mentales y no sólo sirve para echar demonios. El caso lo seguí durante 2 años, aunque ya solo me pedía que orara por él 5 minutos cada varios meses. La mejoría perduró en el tiempo, aunque con recaídas. Caso B3. Voy a narrar este caso porque en este ministerio del exorcismo, si el mal se manifiesta a veces de un modo extraordinario, también en ocasiones el bien se manifiesta de un modo igualmente extraordinario. Un libanés de cerca de 50 años llegó con su mujer a mi parroquia. Había venido desde Bélgica. Aunque era libanés, llevaba afincado muchos años en esa parte de los Países Bajos. El hecho de que fuera musulmán no supuso ningún impedimento en mí para yo le examinara. Dios es Padre y ama a todos. Nunca impongo la conversión al cristianismo, ni para examinar un caso, ni para exorcizarlo. Aunque para ser exorcizado
Sí que es necesario acercarse a Dios, orar y poner en orden la propia vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Me contó su historia. No había tenido nada de contacto con lo esotérico. No le había pasado nada extraordinario. Lo único que decía que le pasaba era que todo le salía mal. Los negocios, la salud, todo. Su mujer insistía, apoyándole en que todo efectivamente salía mal desde hacía varios años. Me dijo que desde hacía 5 años veía ciertas entidades, las cuales habían entrado en su vida provocándole miedo y ansiedad. ¿Pero usted las ve con sus ojos?, le pregunté. Me contestó que en realidad verlas no las veía, pero que las sentía. Tampoco su mujer pudo avalar nada preternatural. No había sido testigo de nada extraño. Bastante escéptico me puse a orar por él. Pero hubo una total ausencia de signos. No se produjo ni la más leve manifestación. Le pregunté si sentía algo cuando oraba por él, imponiéndole las manos. Me dijo que sentía en ese momento que algo se movía en su cabeza. Pero por más que insistí en conjurar al demonio si estaba allí, no hubo ninguna manifestación. Sus ojos estaban perfectos. No mostraban signo alguno de influencia. Él se hallaba sentado tranquilo en el banco orando fervorosamente. Después de orar 10 minutos y ver que allí no se manifestaba nada de nada, decidí que se orara 10 minutos más en lenguas. Una persona del equipo tiene ese don del que habla San Pablo en la carta a los Corintios, y cuando se siente movida por el Espíritu Santo, profiere cosas en lenguas desconocidas que efectivamente provocan un gran desagrado en los demonios, como hemos visto infinidad de ocasiones. Lo cierto es que esta persona del equipo oró en lenguas, y allí comenzaron las sorpresas, en un caso que hasta entonces había parecido bastante anodino. El libanés y su mujer, también libanesa, dijeron que entendían algunas palabras de esa oración en lenguas. Concretamente, el matrimonio dijo que había entendido las siguientes palabras en árabe. Shitán, Satanás en árabe. 5 años, el nombre concreto de un familiar. Dios es grande, ponte cerca de María. Serpiente, ella hace algo que no desea que lo vean. Muñeca. Oscuridad. Yo estaba muy sorprendido de que el caso hubiera dado ese giro inesperado, pero aunque soy muy incrédulo, era evidente que 2 personas, el libanés y su esposa, habían entendido perfectamente en árabe las palabras que he escrito arriba. Dada la situación, les dije que consideraba que esto se interpretaba de la siguiente manera: que hacía 5 años que se había hecho el maleficio por parte del familiar cuyo nombre había mencionado y del que el libanés sospechaba ya antes de venir a verme, aunque no me había dicho su nombre, y que ese familiar, un sobrino, había encargado el maleficio a una mujer, la cual lo había realizado a través de una muñeca de vudú, pero que Dios era grande y que para destruir el maleficio tenía que ir a ese monte que yo había mencionado, y donde casualmente hay una iglesia cristiana en la cima. El monte, situado en el Líbano, se llamaba en árabe Casa de María. Además de mencionar el nombre del monte, situado a pocos kilómetros de donde él era originario, el Espíritu Santo le había dicho: ponte cerca de María. Las últimas palabras del mensaje eran confirmarle que sí, que había una serpiente, símbolo del demonio, es decir, que era verdad que se le había hecho un maleficio, y las palabras «ella hace algo que no desea que lo vean» y «oscuridad» se referían a cuando ella había hecho el maleficio.
Le di los consejos pertinentes para que el matrimonio se acercara más a Dios y llevara una vida todavía mejor. La pareja se fue llena de agradecimiento a Dios, que todo lo descubre y que les había mostrado el camino para el remedio. Les insistí en que lo único que Dios siempre pide en estos casos es el perdón de la persona que ha hecho la mala acción, que no le odiaran, porque el odio era algo desagradable a Dios, además de ser una fuerza destructiva en aquel que lo sufre en su corazón. Añadí que, en mi opinión, cuando ellos llevaran un tiempo orando y fueran a la iglesia de ese monte, serían liberados del maleficio. Caso B4. La señora de unos 50 años, que había tenido una completa conversión a Jesús hacía 23 años, vino a mi parroquia y me contó que su madre, aunque creyente, tuvo contactos con gente que echaban las cartas y que había ido a ese tipo de personas para buscar el bien de su hija, que era la señora que ahora tenía delante de mí. Me dijo que su hermano había participado un tiempo en las prácticas de una secta satánica, aunque la había dejado. Le insistí a la señora que me contara sus síntomas, aquello que ella padeciera y que le había hecho venir a consultarme. Como siempre, tenía que cortar enérgicamente con las historias para pedir que se centrara en la enumeración de los síntomas, ya que la narración de su hermano en la secta satánica iba camino de ser una historia interminable. Sea dicho de paso, siempre soy muy escéptico cuando me dicen que alguien ha ingresado en una secta satánica. Si hubiera tantas sectas satánicas como la gente me cuenta, sería tremendo. Así como de noche todos los gatos son pardos, cuando hay mucho miedo, todo son sectas satánicas. La señora se centró en los síntomas, diciéndome: dejo las cosas en un sitio y no las veo. Se me olvidan las cosas. Me siento incapaz y sin ganas para nada. Me explicó, con abundancia de detalles innecesarios, que el coche se le fue por una pendiente, pero que el freno estaba puesto y que el coche se paró unos centímetros antes de chocar contra la pared, y que eso lo vio como una actuación de la providencia, pues la sirvienta le dijo que el coche se paró donde el Señor había querido que se parara. Después de la historia de su hermano en la secta, ahora la historia del coche sin freno, iba camino de seguir precipitándose por una pendiente narrativa sin fin a la vista. Trato de reflejar lo que es una conversación con aquellos que nos vienen a consultar para que se vea la gran paciencia de la que a veces tenemos que echar mano, pues con gran falta de tiempo por nuestra parte, muchas veces las personas que vienen consideran que si no hablan con nosotros media hora, no nos vamos a hacer idea de un caso tan importante como el suyo. Esta señora estaba muy preocupada porque su madre había ido a personas que echaban cartas, pero hay que decir que no todo el mundo que va a este tipo de videntes recibe una influencia demoníaca. El mero hecho de ir a una persona así que echa cartas no necesariamente produce un perjuicio demoníaco. Es más de las veces no lo produce, si no hace ningún rito de invocación de espíritus sobre la persona que ha ido a consultarle. Consultar el futuro no supone invocar al demonio. Las influencias extraordinarias sobre una persona, como regla general, se producen cuando alguien invoca a demonios, entidades o espíritus desconocidos. Cuando oré por ella, quedó claro que no tenía nada de nada. Allí no había manifestación alguna. Así que le di los consejos pertinentes, que se olvidara de todo lo demoníaco, que estaba limpia de toda influencia y que centrara su vida más en Cristo y no en ver en todas partes al maligno. A este tipo de personas hay que dejarles muy claro que no tienen que preocuparse de nada.
También es nuestra labor, la de los sacerdotes, que nos dedicamos a esto, dar tranquilidad al que nos viene con una consulta. Lo que pasa es que discernir cada caso supone normalmente una media hora, pues hay que hablar antes de orar sobre ella, hay que orar y después hay que darle las conclusiones y los consejos. Pero aunque sea media hora por caso, es nuestro trabajo. Si bien cuando el caso se ve muy claro, es decir, que el desequilibrio es muy evidente o que lo que refiere son meros miedos, entonces un caso puede ser discernido en 10 o 15 minutos. Caso B5. Claro que también hay casos en los que todavía se puede ser más rápido, si todo indica que no tiene sentido emplear más tiempo. Por ejemplo, una mujer de unos 45 años vino a verme. Todo lo que me dijo era que sentía un cierto rechazo hacia su propia familia, hacia sí misma, hacia la situación política. No pude sacar de la breve conversación ningún elemento que me hiciera sospechar nada demoníaco, absolutamente nada. Al revés, todo lo que me decía me indicaba que había venido porque sufría una especie de hipocondría en relación a lo demoníaco. Recé por ella con intensidad y concentración durante algo más de medio minuto, y le dije que no tenía nada, y que diera gracias a Dios por ello. Entre la conversación y la oración, no creo que empleara con ella más allá de 2 minutos y medio. Puede parecer que el examen de los casos por la vía rápida supone falta de interés, pero en realidad hay casos que son tan claros que no tiene sentido utilizar 10 minutos en ellos. Es preferible usar ese tiempo en los casos que de verdad lo requieren. Caso B6. Una chica cercana a los 30 años vino a ver si necesitaba ser exorcizada. Cuando íbamos a entrar en la capilla para ver si era verdad que necesitaba un exorcismo, me preguntó: ¿Es que va a haber más gente? Sí, le respondí. Este es el grupo de personas que me ayuda a rezar en los casos de posesión. La chica se negó en redondo. Me dijo que ella quería ser exorcizada solos, ella y yo, con una persona más como máximo. Le dije que era muy conveniente orar en grupo, pero ella se negó. Vi mucha soberbia en ella, muchísima soberbia. Traté de que entendiera las razones de que hubiera más gente presente durante las oraciones. Asimismo le expliqué largamente que había que ser humilde. Un exorcismo es un don de Dios. No se pueden poner condiciones a un don. Tú pones condiciones. Pero se negó en redondo. Protestó alegando que su intimidad era para ella muy importante. Mira, le respondí, aquí nadie te obliga a ser exorcizada. Si quieres entrar en la capilla, entra, pero si no quieres entrar, la puerta está abierta. Estábamos en pasillo que daba a los salones parroquiales. Ella dijo que así no accedía, que ponía esa condición. Repuse, aquí las condiciones las pongo yo. De forma que como vi tanta soberbia y ya habíamos perdido más de 10 minutos en tratar de convencerla, le aconsejé que hiciera oración para que Dios le concediera el don de la humildad, pero que con soberbia y exigencias no tenía sentido comenzar a rezar por ella. Sería una oración infructuosa. Ella, enfadada, se marchó. Después, algunos me dijeron que era el demonio el que hablaba por ella, y que en realidad no era ella. No, contesté, ella estaba en estado consciente, y es ella la que es soberbia. Sin humildad, el exorcismo no tendrá ningún resultado. No lo dudéis. Les dije a los miembros del equipo que estaban allí. Hoy hubiéramos perdido el tiempo exorcizándola. Primero debe rendirse a Dios, después debe ser exorcizada. Si uno invierte el orden, el exorcismo no tiene efecto.